Buenos días, nuestro tema de exposición es anatomía del páncreas y los integrantes de este grupo son Carlos Leonel Mendoza Macías, Yerixia Ivette Miranda Parrales, Ariana Nayeli Reyes Vélez y Julio Javier Rodríguez Intriago y mi persona Valeria Stephanie Ponce Murillo. El páncreas. El páncreas es una glándula anexa al duodeno y por sus características exteriores y su estructura tiene las mayores analogías con la glándula salival y por ello se conoce como la glándula salival abdominal. El páncreas es una glándula mixta, puesto que presenta una secreción externa, ya que el jugo pancreático se vierte al duodeno a través del conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. Y su secreción interna, que es la producción de hormonas como la insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático que se vierten en la sangre, cuya función es la regulación del metabolismo. Entre las consideraciones generales se encuentra la situación que el páncreas se haya situado en la parte más superior de la cavidad abdominal, se encuentra por delante de las vértebras lumbares, por detrás del estómago, entre el vaso que ocupa la extremidad izquierda, está en íntimo contacto, y el asa duodenal que está en íntimo contacto con la extremidad derecha. También se encuentra en relación con las dos primeras vértebras lumbares. Y a pesar de que se encuentra a cada lado de la línea media, si trazamos una línea sagital, no la divide en dos partes iguales, puesto que un tercio se encuentra en el segmento derecho, mientras que 2/3 en el segmento izquierdo. Su dirección es que esta no es ni rectilínea ni horizontal, puesto que su extremidad derecha es horizontal, mientras que su extremidad izquierda es ligeramente oblicua. Y cuando estas dos se unen, forman un ángulo obtuso, cuyo seno mira hacia arriba y hacia la derecha. El volumen es que desde el punto de vista de sus dimensiones es muy variable, ya que depende de la edad y el sexo. Y su longitud puede medir de 16 a 20 centímetros, el largo puede medir de 4 a 5 centímetros y el espesor de 2 a 3 centímetros. El peso en término medio es de 70 gramos en el hombre y 60 gramos en la mujer. Y esto también está expuesto a variaciones y el peso específico es de 1040 a 1050. La del color y la consistencia. Ya, en estado de reposo, el páncreas tiene un color blanco grisáceo, pero durante el trabajo de digestión, se torna más o menos rosado. Desde el punto de vista de su consistencia, es muy duro, aunque es friable, y al igual que otras glándulas salivales, se adhiere a los órganos vecinos. La conformación exterior. Podemos decir que el páncreas es un órgano muy irregular. Está dirigido en sentido transversal y es aplanado de adelante hacia atrás. Es más voluminoso en su extremidad derecha que en la extremidad izquierda. Y se distinguen en él tres partes: una parte media o cuerpo, una en la extremidad derecha o cabeza, la extremidad izquierda o cola. Y entre el cuerpo y la cabeza se encuentra una porción estrechada conocida como el cuello o istmo. El extremo derecho o cabeza se halla enclavado en una especie de herradura que forma con la tercera porción del duodeno o que también con la cuarta porción. Ya, y el páncreas se encorva de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Ya, su extremidad infero-externa, esta se dirige hacia la línea media y forma una eminencia aplanada conocida como gancho o procesos uncinatus, también conocido como pequeño páncreas o páncreas de Whistler. Ya, en la cabeza del páncreas se pueden considerar el contorno y dos caras, que es la cara anterior y la cara posterior. El contorno es oval o redondeado y para su estudio se le divide una mitad superior y una mitad inferior, ya que presentan variaciones. La mitad superior es más gruesa y su capa glandular mide de 3 a 4 centímetros. Y la mitad inferior es más delgada, es irregular y como festoneada.
el istmo o cuello del páncreas. Esta es la parte más estrecha del páncreas que se encuentra entre el cuerpo y la cabeza. Ya, este mide una longitud de 2 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Y se halla estrechada por la presencia del tronco celíaco por arriba y la arteria mesentérica superior por debajo, que contribuyen a formar sus dos bordes. Y estos bordes también son muy escotados. En el borde superior, debido a que pasa la primera porción del duodeno, forma la escotadura duodenal, la cual se encuentra limitada por dos tubérculos. Uno que es poco marcado, que es el tubérculo anterior, y el otro que excede la tuberosidad, la curvatura del estómago, conocido como el tubérculo posterior, o tuberosidad epiploica de His. Y la escotadura inferior, que corresponde a la arteria mesentérica superior, se conoce como la escotadura mesentérica del páncreas. El cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas está situado algo más arriba que la cabeza y corresponde a las dos primeras vértebras lumbares. Se halla levantada por estas. Y se continúa insensiblemente con la cola. Y la cola o extremo izquierdo del páncreas, esta puede ser muy variable, ya que puede ser delgada y afilada o puede ser un poco más gruesa y roma. Y el cuerpo, la cola y la cabeza forman un ángulo abierto hacia abajo. Debido a que esta se encuentra pegada a la cara interna del vaso o móvil en el epiplón pancreático esplénico y constituye la parte más móvil del páncreas. Mi nombre es Carlos Mendoza y les voy a hablar acerca de los medios de fijación correspondiente a lo que es el páncreas. Bueno, antes de introducirnos a lo que es más a fondo sobre los medios de fijación del páncreas, voy a hablarles acerca de su anatomía. Debemos tener en cuenta que el páncreas es uno de los órganos que se encuentran de manera fija en la cavidad abdominal. El páncreas está ubicado en la parte anterior de los vasos abdominales, que tienen un buen grosor y tienden a corresponder a la primera y a la segunda vértebra lumbar. Dice que está situado transversalmente entre la segunda porción del duodeno y el vaso. Además, se fija el duodeno mediante tractos conjuntivos. Dice que colaboran a su fijación lo que son los vasos y los canales excretores de dicha glándula. Por medio del peritoneo, dice que se fija a la pared posterior del vientre. Más que nada, se va a fijar lo que es la cabeza y el cuerpo, ya que la cola va a quedar de manera subjetivamente móvil enlazada a los vasos esplénicos e incluso al epiplón pancreoesplénico. Siguiendo la anatomía del páncreas, dice que en este vamos a encontrar tres porciones importantes. Una de ellas es la cabeza. Dice que es la parte más gruesa y que está situada a la derecha, colocada por detrás del hígado, que rodea parcialmente al duodeno. Dice que en su ángulo inferior va a mostrar una prolongación denominada como un diminuto o un pequeño páncreas, que muchos lo van a denominar como el gancho del páncreas. En la parte anterosuperior vamos a encontrar una concavidad en la que van a yacer los vasos mesentéricos de la parte superior. Luego encontramos lo que es el cuerpo. Dice que está situado por detrás del hígado y el intestino delgado. Su cara anterior es cóncava, transversalmente se halla cubierta por el peritoneo parietal. Dice que en lo restante de su expansión se va a relacionar con la cara posterior del estómago, la cual se encuentra separada por la transcavidad de los epiplones. La cara posterior está en contacto y además tiene una gran conexión con lo que es la aorta. Mientras que su cola dice que es la parte más estrecha y está más a la izquierda. Está en contacto con la cara posterior del estómago y con el vaso. Además está cubierta por el peritoneo que se adosa a su extremidad y se dirige a lo que es el vaso.
constituyendo al epiplón pancreoesplénico que contiene el vaso esplénico. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es los medios de fijación del páncreas. Bueno, en este caso tenemos el adosamiento en la pared posterior, pero también le podemos denominar la reunión del páncreas con la pared abdominal posterior. Dice que la lámina de Treitz es una hoja que va a contener un sinnúmero de fibras, la cual separa la cabeza del páncreas de los planos que tienen una gran profundidad. Esta lámina es la continuación de la parte trasera del duodeno y va a representar de manera específica al adosamiento de las hojas presentes en el mesogastrio primitivo al peritoneo parietal. Como una anomalía, tiene la posibilidad de comprobarse las deficiencias del adosamiento, más o menos que se encuentren acentuados. La ausencia de torsión que va a preservar al duodeno su movilidad primigenia. Se sigue además de la movilidad de la cabeza del páncreas. En casos más recurrentes se puede revisar entre la cara posterior del duodeno un defecto de adosamiento reducido. De eso resulta una fosita peritoneal que es retroduodenopancreática, que se sigue de una movilidad parcial del fragmento del páncreas no pegada. Bueno, también podemos darnos cuenta que en la cola se encuentra lo que es el ligamento pancreatoesplénico y que ahí se van a dar las posibilidades de las deficiencias de adosamiento. Ahora les voy a hablar acerca de lo que son las conexiones con el duodeno. Dice que debemos tener muy en claro que en esta conexión la cabeza del páncreas envuelve al duodeno. Dice que además el tejido pancreático va a ofrecer un canal en contacto con este segmento del tubo digestivo. La adherencia y la conexión va a empezar rápidamente a partir del paso de la gastroduodenal bajo la primera cantidad del duodeno. Está primordialmente avanzada e incluso desarrollada en la segunda porción. Además de estos procesos y sucesos producidos, aquí es donde se van a abrir las vías excretorias del páncreas, como es el conducto de Wirsung, el coledoco o incluso el conducto de Santorini. En la primera cantidad o en la primera porción, el duodeno no está adherido al páncreas, pero estos van a presentar un constante contacto muy íntimo. Y el borde de la pared superior de la cabeza se va a alargar dos pequeños tubérculos, el cual es el tubérculo pancreático posterior y el tubérculo pancreático anterior. En la tercera porción dice que el duodeno se va a desprender del páncreas y así es como se va a destacar un gancho que va a destruir o arrollar los vasos mesentéricos. Luego tenemos lo que es el peritoneo pancreático. El páncreas se encuentra adosado al peritoneo parietal posterior. Un punto muy importante es saber que el páncreas está ubicado adelante en relación a la cola. Lo demás de la glándula está adosado. Debemos saber que por la parte anterior tenemos la siguiente anatomía. Dice que la raíz del mesocolon transverso cruza oblicuamente la cara anterior de la cabeza del páncreas y del borde inferior del cuerpo se divide en dos piezas. Uno que es la inframesocólica, que es aquella que va a responder a la gran cavidad peritoneal, mientras la supramesocólica va a presentar una división en dos partes. Esta está dada por la inserción del ligamento gastrocólico. Una es la parte derecha y la otra es la parte izquierda. En la parte derecha dice que sobre la que se va a aplicar a la hoja anterior del mesoduodeno, formando la hoja pancreática supramesocólica. Mientras que en la parte izquierda es aquella que va a corresponder en gran parte a la glándula, al cuerpo y hasta la cola, puesto que estas son pertenecientes a la pared posterior
de la transcavidad de los epiplones. Asimismo, dice que en el extremo izquierdo, la cola del páncreas es aquella que se va a insinuar entre ambas hojas peritoneales, que son las que van a constituir el epiplón pancreoesplénico. Aquí ya no existen, es decir, han desaparecido los medios de fijación. La cola del páncreas se ha hecho intraperitoneal, es decir, se volvió móvil. Muchas gracias. Mi nombre es Yerixi Beck Miranda Parrales y yo les voy a hablar acerca de las relaciones del páncreas. Ok. Como se ha logrado percibir anteriormente, el páncreas es un órgano fijo que está extendido transversalmente en lo que es la pared abdominal. Presenta lo que son relaciones extremadamente importantes en los que cada uno de los segmentos que lo conforman participan. En este caso tenemos la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el cuerpo del páncreas y lo que vendría a ser la cola. En cuanto a las relaciones de la cabeza del páncreas, encontramos lo que son dos caras, la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior, pues bueno, esta está cubierta por lo que es el peritoneo parietal y es aquí donde se tiende a insertar lo que es el mesocolon transverso. Dada la línea de esta inserción, se van a exhibir lo que son dos porciones. En este caso, tenemos lo que es la porción supramesocólica y la porción submesocólica. Ok, en la porción supramesocólica, pues bueno, por medio de lo que es la transcavidad de los epiplones, este se va a relacionar con la cara posterior del estómago y de lo que es el píloro. Dentro de los vasos que están presentes tenemos lo que es el recorrido de la arteria gastroduodenal que emerge por debajo de lo que es el duodeno. A su vez tenemos el origen de la arteria gastroepiploica derecha que se dirige hacia lo que es la curvatura mayor gástrica con su plexo nervioso y a su vez también tenemos la participación de lo que es la arteria pancreático-duodenal inferior derecha que bueno, esta ya se encuentra en lo que es la cara posterior de la cabeza del páncreas como lo podemos visualizar. En cuanto a la porción submesocólica, pues tenemos que va a estar relacionado con lo que son las asas del intestino delgado. Aquí se va a exhibir lo que es el gancho pancreático o también conocido por muchos autores como el páncreas menor de Wislow. Esta es una de las partes más fundamentales dentro de esta porción. Se localiza detrás de lo que vendría a ser la vena mesentérica superior, que más o menos quedaría aquí localizada, y aquí está lo que es el gancho pancreático. Ok. Dentro de los vasos que están presentes dentro de esta porción encontramos la arteria cólica superior derecha, que esta se va a desplazar hacia lo que es la cabeza del páncreas, y a su vez tenemos que la vena de la parte derecha del colon transverso y del ángulo derecho se unen delante de lo que es el páncreas con lo que vendría a ser la vena pancreático-duodenal derecha inferior y lo que es la vena gastroepiploica derecha. A su vez también encontramos la cara posterior que bueno, esta va a estar reforzada con la lámina de Trace y presenta lo que son relaciones vasculares importantes. En primer plano tenemos lo que es la vena porta, tenemos lo que son las terminaciones de la vena esplénica y lo que es la mesentérica superior, así como la misma, y en segundo plano tenemos lo que es la vena cava inferior y las dos arterias y las dos venas de las venas renales y la vena renal derecha. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, quiero mencionarles que en la parte extrema de lo que es el páncreas, en la parte inferior, se va a localizar o se va a exhibir lo que es un pequeño apéndice retorcido que va a recibir el nombre de processus oxynati, que lo podemos visualizar aquí. Ok.
En cuanto a las relaciones del istmo o cuello del páncreas, tenemos que el cuello del páncreas es aplanado de delante a atrás y a su vez presenta una cara posterior, una cara anterior, un borde superior y un borde inferior. La cara posterior, pues bueno, va a exhibir un semiconducto que lo podemos visualizar aquí en la imagen, que va a estar destinado a lo que es la vena mesentérica inferior, que es la que podemos visualizar, y lo que es la vena porta. En la cara anterior, pues bueno, aquí vamos a encontrar lo que va a corresponder a lo que es la cavidad posterior de los epiplones. El borde superior, pues bueno, este va a corresponder a lo que es la escotadura duodenal superior, que es la que estoy señalando en este preciso instante, y a su vez tenemos lo que es una pequeña prominencia que va a ser el tuber omentale, que bueno, va a estar en relación con lo que es la vena porta y lo que es la arteria hepática. En cuanto al borde inferior, pues bueno, esto ya corresponde a lo que es la escotadura duodenal inferior, que tiende a cubrir lo que son los vasos mesentéricos superiores. En cuanto a las relaciones del cuerpo del páncreas, tenemos que esto ya va a corresponder a lo que vendría a ser la primera y la segunda vértebra lumbar. En ella encontramos que de derecha a izquierda va a estar en relación con lo que es la aorta, que es aquí cuyos latidos se van a percibir a través de lo que es la pared abdominal y de lo que es el páncreas. También encontramos lo que es la mesentérica superior, la cápsula suprarrenal y lo que es el riñón izquierdo. En la cara anterior, pues bueno, esta va a estar en contacto con la cara posterior del estómago. Y un dato que quiero compartir dentro de este aspecto es que entre el páncreas y el estómago se va a interponer lo que es la transcavidad de los epiplones. A esto va a permitir que el estómago se pueda mover al estar en contacto con lo que es esta glándula. Asimismo, esto es considerado como un aspecto clave que explica el por qué las lesiones del páncreas se extienden hacia esta transcavidad, y es aquí donde se da la abertura para su acceso quirúrgico. En el borde superior, pues bueno, encontramos que está en contacto con el tronco celíaco, que es el que podemos visualizar aquí, el tronco celíaco, y bueno, va a estar en la línea media y lateralmente con el pilar izquierdo de lo que es el diafragma, lo que es el riñón y las glándulas suprarrenales izquierdas. También va a estar acompañado por lo que es la vena esplénica, que va a exhibir lo que es un semiconducto, y a su vez, desde este punto de vista, podemos percatarnos que la arteria esplénica va a estar como que más flexuosa y a su vez como que un poco más elevada. Okay. Y también tenemos lo que es el borde inferior, que bueno, esto ya corresponde con la inserción del mesocolon transverso. Por último, tenemos las relaciones de la cola del páncreas. Bueno, la cola del páncreas en sí es variable en forma y extensión. Se localiza por encima de lo que es el mesocolon transverso y a su vez va a presentar relaciones variables, que esto va a depender un poco de lo que es el organismo del individuo. En este caso tenemos que en el primer plano va a tener una zona de contacto pancreático-esplénica que está situada en el plano interno con el hilio del vaso. Y en segundo plano tenemos que no existe una relación vaso y páncreas, sino que esta va a estar separada por lo que es el epiplón pancreático-esplénico. Gracias. Mi nombre es Ariana Nayeli Reyes Vélez. El tema que les voy a hablar es sobre la vascularización y la inervación. Como se menciona, la vascularización no es conocida y en parte. Lo que es la cabeza del páncreas es solidaria del duodeno y la vascularización de los órganos le es común. De acuerdo que el cuerpo y la cola no tienen la misma vascularización, lo cual en sí significa que no es la misma. Las arterias. Las arterias pancreáticas son muy pequeñas y frágiles, los cuales antes de penetrar en el órgano se dispersan y tienen tres diferentes orígenes, como la hepática, la mesentérica superior y la esplénica. A continuación tenemos los cuales son las ramas procedentes de la hepática, el ramo de la arteria hepática común y de la arteria media. Esta llega al borde superior de la cabeza del páncreas
y pasa por la cara anterior y regresa de nuevamente por la cara anterior de una rama pequeña, lo cual es la mesentérica superior y lo cual esta forma un arco pancreático. También tenemos sus ramas principales, los cuales estas provienen de la arteria gastroduodenal, lo cual está constituido por dos arcos principales. Estos tienen orígenes superiores, lo cual provienen de la gastroduodenal, y el origen proviene también de la mesentérica superior. También tenemos sus ramos. Sus ramos son la pancreático duodenal derecha superior, lo cual esta nace de la gastroduodenal en el borde de la cabeza del páncreas, también de la arteria gastroduodenal, lo cual se convierte en pancreática subduodenal. Esta se dirige siguiendo el borde del páncreas, lo cual cruza colédoco y después desciende al borde derecho. También esta es más conocida como retropancreática, lo cual esta se va dirigiendo oblicuamente de derecha hacia izquierda y nuevamente cruza en el órgano, pero ya no va a ser por delante, sino por la parte de atrás. También tenemos los cuales la pancreático duodenal derecha inferior. Esta nace de la misma terminación. Se divide en dos ramas, una derecha gastroesplénica, una derecha gastroepiploica y derecha y otra izquierda, lo cual esta arteria también es denominada como infraduodenal y también pancreática, lo cual cruza de derecha hacia izquierda por la parte posterior del órgano, y lo cual esta arteria hepática en la cabeza del páncreas unos ramos variables, los cuales son delgados, los cuales proceden de la arteria pilórica. También a continuación tenemos la mesentérica superior. Estas son procedentes a menudo, si no solo un tronco, lo cual esta arteria pancreático duodenal izquierda, esta nace del borde derecho del tronco y detrás del cuello del páncreas, lo cual esta es muy corta y puede llegar a medir 1 centímetro. También tiene diferentes ramas, las que son una superior y otra inferior, los cuales esta nacen muy cerca de la una hacia la otra. Y por último, tenemos las ramas procedentes de la esplénica. Esta arteria esplénica en su trayecto abandonan sus ramos, los cuales penetran desde el cuerpo hacia la cola, los cuales estos diferentes ramos se anastomosan con la pancreática inferior. Existen numerosos orígenes colaterales, los que penetran en la glándula en la cara anterior y también otros en la cara posterior, los cuales estos ramos anastomosados de la cara anterior y en la cara posterior están en el espesor de la glándula, los cuales tienen una tupida red capilar. A continuación, ¿cuáles son las venas? Estas forman parte de la cabeza del páncreas y tienen dos arcos comparables a los arcos arteriales. Tenemos lo que es la arteria pancreático duodenal derecha superior. Esta tiene primero un satélite, de lo cual llega a la arteria junto al colédoco, que pasa por delante, y otra más inversa, que también pasa por la arteria, por el conducto biliar, y esta termina en la vena porta, lo cual reciben diferentes venillas pancreáticas, los cuales también hay otras que son duodenales. También existe la otra vena, como podemos ver en la imagen, la cual es la vena pancreático duodenal derecha inferior. Esta nace en la cara posterior del páncreas, como en arteria, pero en sentido inverso. Esta se insinúa en el páncreas, lo cual es la segunda porción del duodeno. También es incrementada por la vena gastroepiploica derecha, lo cual también recibe sus afluentes como las venas del colon transverso y termina en el lado derecho de la mesentérica superior del páncreas. También existen y reciben otras venas, las cuales son de las que terminan en la cola del páncreas, los cuales son la esplénica, la mesentérica inferior y también las más en el tronco, las que son de la vena porta.
Tenemos también los linfáticos. Los linfáticos del páncreas son muy numerosos, pero son un poco difíciles de inyectar, los cuales estos nacen en espacios intersticiales, los que tenemos diferentes troncos referentes, los cuales desde la pared perilobular, que los se dirigen hacia los tabiques conjuntivos interlobulillares, los cuales tienen un trayecto entre 4 grupos. El primer grupo se llaman los linfáticos, bueno, se llaman o se denominan linfáticos superiores ascendentes. Estos terminan en los ganglios escalonados a lo largo de los vasos esplénicos, subiendo a la pared abdominal superior dirigidos, también esos se dirigen a la región celíaca o hacia los cardias. En segundo lugar, tenemos los linfáticos inferiores o descendentes. Estos están ubicados en el borde inferior del cuerpo del páncreas, los cuales drenan hacia los ganglios linfáticos mesentéricos superiores. También, en tercer lugar, tenemos los linfáticos derechos. Estos se dirigen hacia la porción del duodeno y terminan en los grupos ganglionares situados en los diferentes arcos pancreático-duodenales. Y en cuarto y último lugar, tenemos los linfáticos izquierdos. Estos van de sentido opuesto. Estos van dirigidos o dirigiéndose hacia el vaso, los cuales desembocan en los ganglios del epiplón pancreático esplénico. Y estos ganglios reciben al mismo tiempo los linfáticos del vaso y también los del estómago. También, en resumen, tenemos los diferentes grupos de ganglionares, los ganglios de la cadena esplénica, los ganglios de la cadena mesentérica superior, los ganglios pancreático-duodenales anteriores y también posteriores, y los ganglios gástricos superiores. Tenemos los cuales también son los nervios. Los nervios están destinados al páncreas, los cuales proceden del plexo solar, ora directamente, y también ora por medio de los nervios, también de la arteria esplénica, la arteria que es el colédoco, en el interior de la glándula. El plexo interlobular contiene unos de 5 a 50 células, los cuales existen y tienen nervios mixtos, simpáticos y parasimpáticos, los cuales son sensitivos y secretores. Esta sección está asegurada por el vago, mientras que la sensibilidad pertenece al simpático. Gracias. Hola, me llamo Julio Javier Rodríguez Intriago. Les voy a hablar acerca de conductos excretores del páncreas y constitución anatómica. El páncreas presenta 2 conductos colectores principales que vierten el jugo pancreático en la segunda porción del duodeno. Estos conductos se lo denominan como el conducto de Wirsung o conducto principal y conducto de Santorini o conducto accesorio. Como pueden ver en esta imagen, este sería lo que es el conducto de Wirsung y este sería el conducto de Santorini, que ambos desembocan en la porción del duodeno. Conducto excretor de Wirsung, este recorre el páncreas desde la cola hacia la cabeza en dirección transversal al de la glándula misma. Este se origina en un extremo bifurcado o simple desde la cola, lo que quiere decir que recorre la cola, avanza hasta el cuerpo y a nivel del cuello, este se flexiona hacia abajo y posteriormente se unirá en su extremo proximal interpancreático con el colédoco y se abrirán o se unirán a nivel de la coráncula mayor o ampolla de Vetter. El esfínter de Wirsung presenta fibras musculares lisas cuya función será hacer que intermitente el líquido pancreático y a su vez evitar que el contenido de la ampolla de Vetter y el contenido del intestino asciendan al páncreas.
Proyección del orificio del conducto de Wilson en el duodeno. A nivel de la pared abdominal anterior, en el ombligo se traza una línea que va desde el ombligo hacia la vértice de la axila. Cogemos 6 centímetros del ombligo y encontraremos lo que es el conducto de Wilson a ese nivel. Conducto excretor de Santorini. Este conducto tiene una longitud aproximada de 5 a 6 centímetros y está en la parte superior de la cabeza del páncreas. Se origina en la misma cavidad que el conducto principal o conducto de Wilson. A nivel del codo, como pueden observar, este va a desembocar a nivel de aproximadamente 2 a 3 centímetros de la ampolla de Vetter. Cabe mencionar que el conducto accesorio o conducto de Santorini es una rama colateral del conducto principal. También es de vital importancia en caso de que la ampolla de Vetter tenga una obstrucción que le impida el paso del líquido pancreático a su duodeno, entraría también lo que es la rama de Santorini que vertiría el líquido pancreático al duodeno. Constitución anatómica. El páncreas presenta dos glándulas, una de secreción interna y una de secreción externa. El páncreas es una glándula arracimada de tipo seroso. Está constituido por acinos. Cada uno de ellos se agrupan en lobulillos. Como pueden ver, estos serían los acinos y esta estructura aquí serían los lobulillos. Cada acino tiene una pared propia de células denominadas centroacinosas, que a su vez serán el componente de los conductos intercalares y de los conductos intralobulillares, que estos conductos desembocarán en el conducto principal o conducto de Wilson. La secreción está regulada por la secretina y la colecitocina, que son estimuladas por el quimo cuando entra al duodeno. Las fibras nerviosas simpáticas intervienen en la regulación del flujo sanguíneo y las fibras parasimpáticas estimulan la actividad de las células acinosas y de las células centroacinosas. Cabe mencionar que cada lobulillo estará rodeado por capilares y la linfa recorrerá a nivel de los extremos de los lobulillos, y el plexo nervioso se encontrará en lo que es a nivel de lo que es del perilobulillar. Como pueden observar en esta imagen, tenemos lo que son las células acinosas, vasos sanguíneos. Este sería el conducto intercalar. Y aquí encontramos las células centroacinosas. La glándula de secreción interna o islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son el componente endocrino del páncreas. Pueden contener pocas células o varios centenares de ellas. Como pueden observar, este sería el islote de Langerhans. Contiene varios tipos de células que secretan insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Tienen un tamaño variable, aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Es importante mencionar que la degeneración de estos islotes puede determinar la diabetes. Y además, estas estructuras suelen estar rodeadas o suelen estar céntricas a nivel de los que son acinos pancreáticos.
Miren la imagen, está clara, estos son los acinos pancreáticos y en medio de todos esos grupos de acinos pancreáticos encontramos el lote de Langerhans. Y además que es una parte muy vascularizada. Gracias.